David, bienvenido. Muchas gracias por estar en el podcast de Psicología y Felicidad. Gracias por la invitación, Margarita, y espero poder entablar una conversación bien interesante contigo y con tu audiencia. Seguro que sí, yo ya sabía de ti desde hace mucho tiempo, porque mi querida colega Silvia London ha trabajado contigo mucho tiempo, pero no había tenido oportunidad de conocerte, o sea que te van a conocer al mismo tiempo las personas que nos escuchan y yo, y me da mucho gusto. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Tú eres, como ya les mencioné a las personas que nos escuchan, especialista en adicciones y desde mi perspectiva eres un pionero en México de un abordaje que está agarrando fuerza en otras partes del mundo, pero me da la impresión que todavía no es tan conocido, ¿no? El que en inglés se llama harm reduction y en español es Reducción de reducción daños. de daños. Entonces, si te parece bien, me gustaría empezar por qué son las adicciones o qué es una adicción y luego que nos cuentes de esta manera de pensar en las adicciones que es distinta de como nos han enseñado muchos psicólogos o lo que muchas personas piensan. Entonces, a ver, empecemos por ¿qué es una adicción? Ese es un excelente punto de partida porque Ajá, podemos empezar con la definición de adicciones desde una visión mucho más amplia de lo que se nos ha dicho. ok. ¿Cuál sería una adicción o una definición de adicciones que para mí suena bastante lógica y está avalada como por diferentes profesionistas? Es cualquier conducta que a corto plazo me puede rendir algo, Ujú, pero a largo plazo me trae múltiples consecuencias y pese a esas consecuencias repito dicha conducta. Entonces, esto tiene que ver con un proceso de compulsión, mm, un proceso de pérdida de control ujú, de algo que sí, quizás a corto plazo me rinde un beneficio, pero a largo plazo en múltiples áreas de mi vida me traen consecuencias y pese a ellas replico dicho comportamiento. ujú. Nótese que no he dicho alcohol, marihuana o tampoco he dicho apuestas y compras. Estoy hablando de una conducta, sea de consumo de sustancia o de proceso, sea una conducta como comprar cosas, Ujú. en donde hay esta repetición y compulsión con daños importantes. Ok, ok. Y tú, o sea, sé que a eso te dedicas. ¿Qué, ¿En qué consiste el, no sé si te gusta la palabra tratamiento o el proceso? O sea, cuando una persona que tiene un, no sé si era una compulsión o un uso problemático de sustancias llega contigo, ¿qué hacen juntos? Muy buena pregunta. Aquí voy a empezar con esta metáfora que me gusta utilizar con familias y usuarios de Ajá. sustancias, que es la metáfora del ortopedista. A ver. ¿Por qué el Ay, ortopedista? me recordaste, cuando yo era niña iba mucho al ortopedista, me ponían Ay, no. plantillas. Entonces cuéntame. Eh, Espero no despertar tus traumas, pero lo utilizaré por propósitos más prácticos. La metáfora del ortopedista es la siguiente. Va Margarita como Sí. ejemplo en unos escalones y de pronto pisa mal un escalón y se cae. Margarita se saca una resonancia y resulta que tiene una fractura en el pie, Sí. ¿sí? Tú imagínate, Margarita, que tú llegas al ortopedista muerta de dolor Ujú. y te dice, oye, no es para tanto, yo digo que ya estires un poco la pierna, pises y el día de mañana sal a correr y a caminar y sigue tu vida normal. ¿Tú cómo te sentirías? Pues incomprendida totalmente, ¿no? Enojada. ¿Por qué? Pues porque si pudiera hacerlo, lo haría, ¿no? O porque no se está dando cuenta de la magnitud de mi lesión. Ok, entonces, con un ortopedista bien calificado y respetado, Ujú, ¿qué es lo que haría un ortopedista con un plan adecuado para el dolor que tienes en el pie? Tú no puedes pisar, ¿estamos de acuerdo? ujú. Pues no Entonces, ¿qué sé, hace un ortopedista? pues no sé si ponerme unas muletas o un yeso o una venda. Ujú. Te va a desinflamar, Mm, te va a dar un medicamento probablemente y te va a inmovilizar y bien notas, y aquí es donde viene el ángulo de la metáfora, bien notas que va a dar unas muletas para que mientras tanto te puedas apoyar porque es muy doloroso, ujú, ¿cierto? ujú. Ok, ¿por qué digo esto? Desde mi disciplina, esa muleta frente al dolor se llama alcohol, Mm. se llama marihuana, se llama Ah, apuesta. yo pensaba que la lesión era el alcohol, que la fractura era el alcohol. Qué interesante. Ok, No, ok.
desde donde yo lo veo, Ajá. el alcohol es una solución a corto plazo, Para ese como dolor. la muleta. Ajá. La muleta que te da el ortopedista no te va a fortalecer el tobillo, Claro, no te va a hacer más flexible, no te va a dar condición física, claro. pero sí es una solución temporal. Ujú, Entonces, la pregunta es, si los pacientes están bebiendo sin control o ujú, fumando marihuana desproporcionalmente o apostando el dinero de la casa, están huyendo del dolor porque temporalmente el dolor está siendo muy pronunciado y ujú. se agarran de ahí para sostenerse. El problema es educar a las familias y al usuario, aunque ese no es una forma final ni adecuada para solventar lo que está de Ujú. raíz. ¿Y qué es lo que está de Ahora, raíz? exacto, ¿qué es lo que está de raíz? Ujú, Yo puedo llegar entonces y decir, quítenle la muleta y listo, ¿verdad? ujú, Pues quiten el consumo si el consumo es el problema. ujú. Parte de mi paradigma es abordar que en la raíz pueden haber múltiples facetas. Una de ellas es pues el dolor emocional. ¿A qué voy con el dolor emocional? 8 de cada 10 pacientes, y esto lo avala la literatura, pero 8 de cada 10 pacientes que yo veo en la consulta con adicciones tienen lo que llamamos experiencias adversas de la infancia. Okay. Estamos hablando de abuso sexual infantil, abuso físico, abandono de los padres, vivir en una comunidad donde había mucha violencia. Todos estos factores de riesgo se convierten en un caldo de cultivo para elaborar conductas adictivas. Perdón, una Ahora, pregunta. ¿Son lo sí, mismo sí, las experiencias adversas en la infancia que los traumas o no necesariamente? pues hoy por hoy un trauma se refiere más a la experiencia muy dolorosa que tiene un ser humano, donde sobrepasa su capacidad de responder y hay Ujú. ausencia de conexiones para aliviar o para trascender de ese dolor, de esa experiencia traumática. Ok. Experiencias adversas de la infancia son varios tipos de traumas que una persona puede vivir y en adicciones lo que se ve frecuentemente es que no solamente fue una, sino que suele Ah, ser el cúmulo de estas experiencias traumáticas con el paso del tiempo. ok. Entonces, esa es una parte de la raíz, Tengo una pregunta ¿sí? sobre eso, ya lo mencionaste y me daba curiosidad desde antes de hablar hoy. Esa idea de que en la base de las adicciones hay dolor, ¿es una cosa teórica o hay investigaciones sobre eso? O sea, ¿se puede aseverar? Claro, sí hay confirmación en donde una persona con un alto índice de experiencias adversas en la infancia, Ajá, hay una correlación ok. importante con el desencadenamiento de conductas adictivas en etapa adolescente y etapa adulta. Ujú. Ahora, nótese lo siguiente, eh, esa no es la única razón, es parte de la raíz, pero quería mencionar que simultáneamente a las experiencias traumáticas Ajá, hay otras situaciones ok. que generan este desenlace. Y a esto me refiero con condiciones de salud mental subyacentes, además del consumo. Es decir, esto también se sabe que el 75% de los pacientes con consumo problemático tienen desafíos de salud mental como insomnio, Ujú. trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno por déficit de atención. En ese sentido es importante identificar si hay esto porque la adicción también se convierte en una automedicación. Sí, ¿verdad? He Yo oído tengo un del paciente que no TDAH. puede dormir, bebe alcohol, Ujú, por ejemplo, ¿no? sí. Sí, sé, por ejemplo, que las personas con déficit de atención tienen más probabilidades de ingerir estimulantes, ¿no? Que es una manera de Correcto. autodarse lo mismo que bueno, algo similar a lo que les daría un médico. Ok, Y eso nos da la pauta, perdón, nada más a que el no, al tratamiento contrario. sea integral, porque no solamente hay que trabajar con el dolor del paciente a nivel emocional, sino que también hay que abordar con qué se está automedicando, porque si un paciente se está automedicando trastorno por déficit de atención, por cocaína, por Ujú, ejemplo, sí. el psiquiatra lo que va a hacer es darle metilfenidato, que es un tipo de estimulante, Ujú, pero que no genera esa tolerancia y esas secuelas ujú, neurológicas con el paso del tiempo. ok, ¿Me explico? ok. Perdón, te interrumpí y no acabaste de explicar como las raíces. Has mencionado dos, ¿hay algunas otras? Ujú. Pues mira, creo que hay otras raíces, por ejemplo, la parte genética, Eso te iba a ¿sí? preguntar. Ujú, Sí hay un componente de 50% genético y un ejemplo que utilizo es, pues de pronto tú puedes tener un montón de amigos con los cuales parrandeabas cuando eras chica sí.
Pero tú, a lo mejor tú y un par de amigas a la tercera cuba ya estabas, pues, muy Borracho. conmovida, si se Ujú, puede decir, o te pegaba el ujú, efecto del alcohol. Y a lo mejor conoces a una que otra persona que se echa 8 vasos y dice, ¿dónde está la fiesta, no? ujú, Esa es la parte genética, en ujú, donde de pronto la cantidad de estímulo o de sustancia que tú requieres para que surta un efecto en ti ujú. es mucho mayor que en otros y eso puede ser un factor de riesgo. Oye, ¿y es genética o hay una parte genética a la propensión a la adicción misma? O sea, hay gente que tiene más chance de desarrollar un uso inadecuado que otras. Sí, sí las hay, pero me gusta decir mucho esta frase que predisposición Sí, no no es. significa predeterminación. Ok, de acuerdo. Es la mezcla de lo genético con lo ambiental, Ujú. con los desafíos de salud mental y si te das cuenta le podemos elaborar hasta un ángulo de elemento cultural. Yo tenía una paciente que tiene ludopatía que me dice, yo iba al hipódromo con mi abuelo desde los 4 años a apostar. Entonces, también hay un elemento de conductas aprendidas que se vieron en el Claro, hogar. claro. Sí, yo estaba pensando, te quería preguntar de la parte contextual, porque a lo mejor uno crece en, no sé, en cierta escuela o en una ciudad y no se usa mucho una sustancia y te cambias de escuela o te vas a ir a otro lado y mucha gente la usa. No sé qué tan importante sea eso, como la parte, no sé, de imitación social o de, no sé cómo llamarle, que esté Es disponible muy algo que en tu contexto no era común. Es muy importante porque también somos seres culturales y sociales. Sí, Es decir, generalmente va a ser más común que alguien tenga una adicción a la narguila en Marruecos claro. a que tenga adicción al alcohol en donde está prohibido el alcohol, Claro, buen punto. Ujú, qué ¿no? interesante. Oye, un paréntesis cultural. En las culturas donde hay como mucho énfasis en el ascetismo o el autocontrol, no sé mucho, por ejemplo, los menonitas o algo así, ¿hay menos índices de adicciones? Híjole, esa es una buena pregunta porque no necesariamente porque haya prohibicionismo Ajá, significa que algo va a dejar de existir. okey. Hay sociedades en donde se fomenta el prohibicionismo y están tan reprimidos los seres humanos que justamente se genera el efecto paradójico. Mm, Estoy tan restringido que de alguna manera me quiero rebelar ante eso, ¿no? ujú. Ahora, lo otro que sí puedo decir quizás de las tasas de menor consumo en estas comunidades es que puede existir una red sólida de Ah, conexiones, claro, muy claro. importante. Ujú. Y si bien hoy empezamos con las raíces Sí. que me hacen propenso a las adicciones, entonces también aparecen del otro lado de la moneda lo que llamamos factores protectores, que A son ver, cuéntanos. pertenencia, un sentido de conexión, una rutina establecida, lazos seguros, un como meaningful purpose, un propósito en común de comunidad. Todos esos son factores saludables y protectores que me van a pues proteger de cierta manera de estas adicciones, ¿no? Qué bonito. Y en tu trabajo supongo que abordas las 2 partes, las raíces y los factores protectores. Cuéntanos, a Claro, ver, cuéntanos, porque no, te dije que quería hablar de eso, pero no te he dado chance. Explícanos del método de control de daño o reducción de daños. sí, mira, para empezar, la reducción de daños es todo un Ajá. paradigma en el manejo de adicciones, no solamente a nivel terapéutico, sino a nivel políticas públicas Sí, y a nivel más macro. O sea, pongo un ejemplo. En Vancouver hay un lugar que se llama Insight, en donde las personas reciben medicamentos en ocasiones para, por ejemplo, dependencia de opiáceos, y le dan un opiáceo menos potente o de reemplazo para que las personas, en vez de consumir un opioide de la calle, ujú. contaminado, con jeringas, Ah, cuya procedencia no conocemos, ajá. van a un lugar controlado, observado y monitoreado por especialistas. Ujú, No solamente se juega entonces la posibilidad de que un paciente no utilice un opioide que está contaminado o que tenga una potencia tremenda, sino que hace comunidad con otro tipo de gente que requiere de estos servicios. Se hace un sentido de pertenencia y comunidad. ujú. Mucho de la parte del consumo adictivo de una sustancia también ocurre en aislamiento, contrario a lo que la gente cree que
todo consumo se da en un bar Ujú, o en la calle. ujú, Mucho tiene que ver con el aislamiento. Entonces, la reducción de daños lo que establece, entre muchas otras cosas, es que una persona con un consumo perjudicial no deja de ser un ser humano, claro. no va a ser maltratado, no va a ser visto como un delincuente o como una persona desadaptada a nivel social. Mm, La reducción de daños lo que establece, y yo lo sigo desde ese paradigma, es que estamos viendo una persona y que una persona, antes de exigirle abstinencia, que deje de beber, que deje de consumir, le queremos brindar un espacio seguro en donde es visto como ser humano y como persona. Cuando se afianza una relación sólida y de confianza conmigo, en este caso, entonces podemos entender las razones por las cuales se está consumiendo. Pero si yo llego como especialista y le exijo directamente la abstinencia o lo veo como un enfermo o un, entrecomillado, que ni siquiera está bien dicho, adicto, no he establecido un espacio de seguridad y probablemente si esa persona ya trae sus traumas, y yo me pongo en una figura de poder jerárquica, de imposición, probablemente voy a estar replicando el cómo se relacionaban con esa persona otras figuras de autoridad. mm, Entonces, esto es un concepto importante del harm reduction. La abstinencia, el dejar de beber o de consumir, ni es la meta única, ni es la meta inicial. Puede ser una meta, pero para alcanzar esa meta se tiene que hacer un proceso y un acompañamiento seguro y de confianza para que la persona pueda tocar dolor sin huirle, pero si va a haber un juicio frente al dolor, ujú, va a recurrirse a las mismas estrategias para protegerse del dolor que no le ha servido allá afuera, ¿me mm. explico? ¿Por qué dijiste que adicto entre comillas? Porque no está bien dicho. Ujú. Porque adicto lleva una carga estigmatizante de una persona que es mentirosa, Mm, manipuladora, delincuente, desadaptada. Va con esta serie de adjetivos ujú, que generan mucha vergüenza y mucha culpa. okey, Generalmente cuando hablamos de adicciones hay que decir persona con uso problemático, okey, persona con conductas adictivas, porque primero vemos a la persona, ah, no a su consumo como parte de su identidad. okey. ¿Y cómo tengo entendido, yo no sé mucho de adicciones, pero lo poco que sé es que este enfoque de harm reduction contrasta con muchas maneras tradicionales de abordar las adicciones. Eh, ¿Nos podrías hablar de las diferencias principales? Claro, Bueno, y no sé si mira, hay tal cosa, si hay como un paradigma principal, y esto está en contraste, o hay muchos paradigmas para trabajar con las. no, es excelente pregunta. Yo diría que para el manejo de las adicciones han habido dos paradigmas predominantes para atenderlas. Okey. Una es, la adicción es un fallo moral, es una persona desadaptada, es una persona que toma malas decisiones, es decir, el paradigma más tradicional es el paradigma moral, Okey. en donde se pone que la persona elige estas malas conductas, Mm, por ende la forma de responder ante eso es castigando, segregando, encarcelando, etcétera. Ese okey, es un paradigma moral. okey. Y luego está el paradigma médico, Sí. que establece que la adicción es una enfermedad del Ujú, cerebro que se caracteriza por el consumo compulsivo ujú, y pues, la buena noticia de ese paradigma médico es que por lo menos ya no es un paradigma de malas elecciones o de culpar a la gente. ujú. Decimos, es una enfermedad que requiere tratamiento. Claro. Ese es un avance. Ajá. El problema que yo tengo con el ángulo médico es que luego me preguntan, pero David, ¿la adicción es una enfermedad o no? Mm, Y yo lo que digo es, mejor preguntémonos qué variables hacen que nosotros nos enfermemos. okey. Y ahí es donde entra un ángulo mucho más biopsicosocial. Porque cuando yo te doy la definición de adicción como enfermedad, Ujú, pues algo que me gusta contrarrestar ante el método médico es que un diagnóstico describe, ujú, pero un diagnóstico no explica. ujú. Cuando yo digo Margarita tiene un alcoholismo que es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por el consumo compulsivo de alcohol, Ujú. ya describí lo que Lo que Margarita pasa. tiene, pero Ajá. no describí qué es Mm, lo que lleva a Margarita a caer en este tipo de mm. conductas. Bueno, y además, por lo que yo veo, se ve como una enfermedad incurable, ¿no? La idea de que eres adicto, siempre adicto, ¿no? Y las personas, aunque lleven 10 años sin beber, dicen soy alcohólico, como que es algo que nunca va a cambiar. Y piensa en ese sentido, excelente ejemplo el que das, en lo desesperanzador que puede ser Ujú, que alguien te diga eso, ujú, que alguien que te diga, tú tienes esa condición y ya te fregaste por siempre. Además de que
esto sí es importante también desafiar. Cuando hablamos de adicciones, están en el manual de diagnóstico está lo que llamamos trastorno por consumo leve, Ajá. trastorno por consumo moderado y trastorno por consumo severo. No podemos poner a todas las personas en el mismo lugar de tratamiento. Tú dirías, regresando al ejemplo de ortopedista, que una fractura expuesta de Sí. Uy, tobillo necesita el mismo tratamiento que un no, esguince de claro, tobillo. claro Claro que que no. no. Oye, pero aún el consumo, ¿cuál es lo primero que dijiste? ¿Ligero o leve? ¿Cuáles son las categorías? Sí, trastorno por uso leve, Leve. trastorno por uso moderado y Okey. severo. Te iba a preguntar, ¿aún el leve es una adicción? O sea, por ejemplo, alguien que bebe los fines de semana, con Ujú, sus amigos o en su casa, ujú. toman vermut y luego vino y luego coñac. O sea, ¿eso ya es una adicción también, o dónde está la línea en el uso de las sustancias? Es una muy buena pregunta. Mira, puede convertirse en algo desenfrenado o no. Creo en ese sentido que la detección oportuna, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas, es lo más recomendable. Entonces, si me permites decir, hay Sí, 4 áreas fundamentales para diagnosticar la severidad de un consumo. claro, Uno dinos. son los aspectos farmacológicos, Ujú. que es cada vez necesito consumir Ujú. más y que la interrupción de la sustancia, o sea, la abstinencia, me genera un montón de Malísimo. síntomas desagradables. Okey, Entonces, tolerancia y abstinencia es el ángulo médico. okey. Luego está lo que llamamos uso riesgoso. Mm, El uso riesgoso de lo que habla es, pese a que Margarita ya chocó y se estrelló en el periférico, sigue. sigue bebiendo, ¿no? O pese a que Margarita está tosiendo en su casa, sigue Sí, fumando. Ese es un uso de riesgoso. Hay un riesgo latente, pero lo sigues haciendo. okey. El tercer punto a establecer es el de pérdida de control. Es decir, yo ya no controlo a las sustancias, sino que las sustancias, lo que yo llamo en metáfora de terapia, se ha convertido en el centro de mesa. Cuando tú Mm. vas a una boda y hay un Sí, florero enorme, muy buena el centro imagen. Ujú, eso me refiero yo con la pérdida de control. Tu adicción ya organiza tu vida en múltiples ujú, fases. ujú. Y el cuarto punto importante son daños interpersonales. Mm, Interfiere con mi chamba, interfiere con mi familia. malísimo. Entonces, para sintetizar es la parte médica, Okey, la parte de uso riesgoso, la parte de pérdida de control y la última que mencioné ahora, que son los daños interpersonales. okey. Y hay que ir delimitando bien qué tan severa está cada área para hacer Ah, un plan. ¿y cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace para distinguir si es seve leve o Ujú. moderada o severa? Que co Hay 11 síntomas en el Oh, manual. Si guau. tienes de 2 a 3 estás en el leve. Okey. Si tienes de 4 a 6 estás en moderado. Y más de 6 es severo. Ahora, nótese una cosa Ujú, bien interesante. Repensemos que si una persona tiene más de 6 ujú. síntomas, un consumo severo, pues de ese tamaño está su dolor también. Mm, Estos son los casos en donde hay un consumo muy severo, vamos a ver pocas redes de apoyo, pocas oportunidades a lo mejor educativas o laborales, eh, no sé, toda una serie de elementos que hacen que, si de ese tamaño está la severidad del ujú. consumo, pues de ese tamaño están las carencias, si se puede decir así. Qué interesante. Por cierto, leí en tu biografía que uno de los trabajos que tuviste cuando estabas en Estados Unidos era justamente la evaluación del problema o de la adicción de las personas cuando llegaban a la clínica, ¿verdad? Claro, la evaluación, y qué bueno que notas el trabajo de Estados Unidos, porque ahí entraríamos también en el perfil de los consumidores. Ujú, Yo trabajé en Estados Unidos con pacientes latinos que no solamente traían el tema del consumo, ahora sí entendiendo la parte de ujú, psicología positiva, son personas que vienen escapando de la violencia en Latinoamérica, cuyas comunidades han estado rotas por el claro, crimen organizado, cuyos vínculos han desaparecido porque me sí, tengo que ir a otro país que además tiene implicaciones racistas, mm, que no hablo el idioma, que sí, extraño a mi seguro. familia. Ujú, O sea, toda una serie de desconexiones que la persona necesita, ujú, o la conexión que necesita se perdió. ujú, Entonces, ese perfil de un latino que está en otro país sin el idioma y con las pérdidas previas, ujú. necesita volverse a reconectar con su comunidad y con sus valores y su esencia para que el consumo se desvanezca. Ujú. Entonces ya no tenemos solamente un tema de consumo, sino de esta necesidad de conexión que tenemos con mi comunidad y conmigo mismo y con el tipo de causas que me dan sentido en mi vida, por decirlo así. Okey. Oye, retomemos, nos explicaste que el primer paso,
es reconocer que es una persona antes de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más pasa en esta manera de trabajar las adicciones y cómo es distinta de los modelos, por ejemplo, médicos o morales que mencionabas? Primero, lo que yo empiezo en este abordaje es decir, oye, dime todos los beneficios que te da la sustancia que no puedes obtener de otra manera. Mm. ¿Y la gente Y te lo dice, empezamos. no le da pena? O sea, ¿sí te lo dice? Sí, me Ujú. dice, es que David, Relajo, yo me siento más relajado. sí. Es que me quita esta sensación de inseguridad. Mm, Es que me da valor para hablar en público. okey. Y gracias a esa conversación de una indagación, Ajá, entonces puedo decir, si te quita tensión, ¿qué tan tenso vives tu vida diaria? okey, Si te da valor para hablar en público, ¿dónde perdiste la seguridad en ti mismo para poder exponer tus puntos frente al público? okey. Si te da una aparente sensación de calma durante las noches, ¿desde cuándo no puedes dormir bien? ¿O qué te mantiene tan pensante que no puedes estar en paz contigo mismo? O sea, Okey, qué en ese bonito. sentido, vamos a entender la parte de qué está supliendo la muleta de la que Sí, hablábamos en el ajá, entrevista, que no puedo obtener de otra manera. ujú, Una cosa que a mí me encanta decir que plantea uno de mis mentores, Andrew Tatarsky, dice que el modelo médico de las adicciones es un modelo antisignificado. Es okey, decir, no visualiza y no da espacio y valor al significado que le da la sustancia a esa persona dentro de su determinado contexto. ajá, Entonces, cuando yo pregunto, oye, ¿qué te da la sustancia? Entonces podemos trabajar con los significados que le está dando la persona, aunque sea mediante una compensación, que es el consumo, y luego ver, oye, ¿de qué otra manera puedes dar estos nuevos significados a tu vida utilizando otro tipo de conductas, otro tipo de herramientas, otro tipo de relaciones, etcétera? Entonces ahí es donde viene como todo este engranaje de cosas tan interesantes, ¿no? okey. Y digamos, me estaba preguntando que si este modelo de trabajo con adicciones tiene raíces o está influido por otros modelos terapéuticos, no sé, la terapia centrada en soluciones o la, la entrevista motivacional, como que estoy percibiendo algunas similitudes y te quería preguntar de dónde viene y que nos cuentes más sobre estos procesos terapéuticos. Yo creo que esto viene desde múltiples profundidades, si se puede decir Mm. así. Viene primero, el harm reduction empezó en los años 80 Apenas, es para, bastante, bastante reciente históricamente. Ujú. sí, bastante reciente, para personas que padecían de SIDA y VIH en Europa. Ok. Eh, entonces, esto tiene que ver con que estas personas eran estigmatizadas, aisladas, juzgadas. Entonces, harm reduction surge hasta como un movimiento de conexión en comunidad, de quitar estos tabús frente a este tipo de condiciones y generar apertura y curiosidad alrededor de qué está pasando con esta epidemia y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque una persona aislada y sin conexiones no iba a poder recibir el apoyo. Entonces tiene que ver con una visión también comunitaria Ok. y, y simultáneamente, como bien mencionas, se junta con otras estrategias de terapia como la entrevista motivacional, como la terapia centrada en la persona, Ujú. en fin, o sea, tiene ese overlap con estos otros enfoques. Ok. Qué interesante. Cuéntanos más de dónde surge y cómo acabas tú encontrándote con esta forma de trabajar y cómo por qué decidiste dedicarte a eso. Claro. Mira, creo que esta es una pregunta compleja, ¿no? Ujú. Porque este movimiento surge, como bien mencioné, en los años 80 y antes de yo irme a estudiar a Estados Unidos, yo me guiaba mucho por, pues la adicción es una enfermedad, es lo que se me ha Sí. enseñado y ese es el manual. Y en Estados Unidos, gracias a las experiencias de grandes profesores, Ujú. empecé a entender más la adicción como, más que como una patología, como un proceso, Mm. ¿sí? Y empezó a hacer mucho sentido para mí porque empezaba a notar en mis pequeñas intervenciones como becario que muchas de estas personas no habían adquirido un patrón adictivo de la noche a la mañana, Mm. que estas personas habían pasado por un cúmulo de experiencias dolorosas y buscaron este medio para desconectarse de ese dolor. Eh, Esto surge
o más bien es compatible con dos partes mías. Uno es con mi parte muy pragmática Mm, de guiarme con lo que dice la evidencia, okey. ¿sí? Y la otra también por una experiencia propia que es, yo tengo una hermana con discapacidad Ah, okey. y nunca vi a mi hermana a través de su discapacidad. Yo vi a Claro. mi hermana a través de su historia, Ujú. a través de su narrativa, a través incluso de sus fortalezas. Mm, Yo creo que la etiqueta de discapacidad suele ser innecesaria cuando nos quitamos de pronto los lentes y decimos qué recursos tiene la persona ujú. y cómo podemos utilizar esos recursos para que conduzca su vida de una manera óptima. Y ahí me trae un poco de regreso a las adicciones, en que las personas con adicciones, contrario a lo que se piensan, para empezar no hay una identidad hegemónica, pero algo que puedo decir es, suelen ser personas sumamente sensibles. Mm, Entonces, el reto consiste en el harm reduction en darle espacio a esa sensibilidad, darle espacio a esa creatividad, pero en conexión con uno y en conexión con una causa y en conexión con otros. okey. Entonces, no es pelear con la sensibilidad, es utilizarla, pero canalizarla hacia un lugar donde la persona le da crecimiento, pertenencia, valía, bienestar, reducción de ansiedad, que son todas estas cosas que perdieron Ujú. y se refugiaron en el consumo para aparentemente lograrlas, ¿sí me doy a entender? Okey. ¿Y lo ves? Que, por ejemplo, si la gente se empieza a reconectar con su círculo social, o se hace voluntario y encuentra un propósito, ¿le baja el consumo? Muchísimo, Ajá. por supuesto. Hay una frase que me encanta y creo que es de Viktor Frankl, que es, una persona que no tiene propósito se distrae con placer. Ujú. A person that lacks meaning, ¿no? Ajá, Como dice esta ajá. parte de meaning, distracts himself with pleasure. Okey. Entonces, claro que he encontrado en mi experiencia laboral y lo que he leído también, en que las personas, cuando encuentran un motivo y un para qué y una conexión y una causa con las cuales se sienten auténticos, Ujú. claro que es posible reducir el consumo. Okey. Oye, y por ejemplo, me estoy metiendo en un pantano que no debería, porque no conozco el modelo de 12 pasos, más que como ciudadana común y corriente, o lo que me cuentan algunos clientes, pero tengo entendido que, por ejemplo, en el modelo de 12 pasos sí se espera abstinencia, ¿no? Claro. Eh, Cuando la gente trabaja contigo, ¿ellos establecen cuánto quieren consumir o no, o ni siquiera se toca ese punto, o cómo Claro, es en no, el modelo de harm reduction? el modelo de 12 pasos, yo me quedaría con que tiene ciertas ventajas, por Ujú. ejemplo, que La es comunidad, el ¿no? grupo, Ujú, la unión, la comunidad, es gratuito, todo eso me parece bien, me ujú, parece óptimo para una persona. Sin embargo, donde yo me deslindo de ese enfoque es que en los 12 pasos se entercan en de señalarte como enfermo, como adicto, como... Y muchas veces surge, si se lleva mal ese grupo, ujú, esta vergüenza de volviste a consumir, mm, otra vez estás en negación, ujú, es como una visión más visceral ujú, y más categórica de las cosas. ujú, Yo lo que digo es, primero voy a evaluar el riesgo de tu consumo. ujú, Hay ocasiones en donde si el consumo es muy severo, sí le digo a la persona, mira, no sé si lo puedas controlar a futuro o no, pero por ahora ujú. sí tenemos que buscar la abstinencia. Okey. Sin embargo, en muchos otros casos, yo cito otra vez a Andrew Tatarsky que dice lo siguiente, we don't know the destination, Ujú. that doesn't mean we don't start the journey. Okey, No porque no conozca el destino okey, significa que voy a dejar de iniciar el viaje. okey. Entonces, yo a través de los significados que tiene para la persona el consumo, la droga, a través de conocer la identidad de la persona, vamos estableciendo una identidad juntos, terapeuta, paciente, y vamos descubriendo cosas bien interesantes. Entonces, eso es lo que sí se deslinda, se desmarca Harm Reduction de 12 pasos en ver a la persona como un enfermo y también en entercarse con la abstinencia como meta inicial Ujú, y única. Ojo, una persona que deja de consumir, vamos a suponer que una persona deja de consumir, no significa que una persona ha sanado sus temas. mm, O sea, el consumo es una fase, pero luego hay que trabajar con un montón de cosas como la asertividad, el expreso del enojo,
el dónde aprendí a protegerme con la agresión y no con otros recursos. En fin, hay un montonal de cosas que son pues causados en algunas cosas por la sustancia, pero muchas otras independientes de la sustancia. Ujú, Y siento yo que el 12 pasos a veces es, me clavo en, él es un alcohólico, ujú, entonces ahí está la identidad rígida ujú, del alcoholismo ujú. y la solución es la abstinencia. Y yo digo, ¿y qué hay en medio, no? Mm, Y además de la identidad de alcoholismo, hay otras cosas que definen a la persona como esposo, como mamá, ujú, como doctor, si es doctor, ujú. o como judío o católico. O sea, ¿qué otras cosas hay en la identidad de la persona que no es el consumo? Ujú, qué interesante. Ahí me recuerda un poco la terapia narrativa, ¿no? De no, que no se vuelva una historia dominante en la identidad de la persona. Ay, cuántas cosas. Te quería preguntar varias cosas más, David. ¿Es posible que haya algo a nivel fisiológico, bioquímico, tan potente, o sea, que aunque quieras no puedas dejarlo? Eh, Sí. eh, por eso me nombraba yo el aspecto médico, que ujú, sí hay un componente fisiológico de las sustancias. ujú, Eh, sí hay una parte orgánica a veces de pronto en donde el paciente entre el dejar de consumir le genera abstinencia ujú, y además el deseo de lo que me daba esa ujú, sustancia me genera una inercia física de quererlo conseguir. ujú, Por eso sí entra el abordaje no solamente desde una perspectiva psicológica, ujú. sino también abordar las partes físicas. Okey. Si tú de pronto interrumpes una sustancia y estás sudando terriblemente Ujú. o con dolores de Sí, o con cabeza vómitos. exorbitantes Ajá. o vómitos, claro que tenemos que atender esa parte fisiológica. ¿Y tú Y cómo le por eso la haces? Porque tú no eres médico, ¿no? ¿Trabajas con claro, médicos? sí, no me atrevo a recetar cuando Ajá, no me corresponda. ajá. No, trabajo con un equipo de psiquiatras Ah, que abordan la parte fisiológica y la parte de automedicación, por okey, supuesto que sí, okey. eh, porque no solamente es la parte física, Margarita, piensa en una persona que no ha podido dormir 3 No, pues semanas. te vuelves literalmente te vuelves loco. Entonces dice, denme unos chupes y no, ahí la voy llevando. Ujú, Entonces, la parte física, fisiológica es esencial con un médico calificado en adicciones ujú. y obviamente sí, ahí he encontrado médicos que abordan al paciente como persona y Ujú, no tanto del paradigma religioso médico de, mira, ya entró el enfermo a la, ujú. a la clínica o a la consulta. Okey. Oye, hablando de religioso, em, hoy en la mañana estaba oyendo un podcast con una médica española que decía que a muchos psicólogos nos da miedo entrarle a lo espiritual, y me sentí muy identificada con eso, porque yo creo que la parte espiritual de la vida es muy importante, y a pesar de eso, a menos que mis clientes saquen el tema, generalmente sí me da como, no sé, miedo entrar ahí. Y me pregunto qué papel puede jugar la espiritualidad en el proceso de superar una adicción o manejar una adicción. Eh, yo creo que puede ser una pieza fundamental. Ujú, He tenido pacientes que para ellos, por ejemplo, entrar en un proceso de pertenencia y de espiritualidad es fundamental para darle sentido y un belonging y una trascendencia a su existencia, ujú, ¿sí? Yo no soy una persona religiosa, pero lo importante aquí no soy yo el claro, terapeuta. claro. Lo importante es que si un paciente me dice, oye, yo a través de la fe cristiana logré conectarme con mi iglesia o con un grupo de personas que se juntan a rezar, adelante. Hay personas de la religión judía que me dicen, yo a través del rabino encontré una figura que no me juzga y que me entiende y me acompaña. ¿Por qué yo estaría peleado con esa parte espiritual de los seres humanos? Además de que la espiritualidad es algo muy subjetivo. Yo no soy una persona religiosa, pero me considero una persona muy espiritual. Ujú. Entonces, yo, por supuesto que incorporaría la parte espiritual, dado a Pues cómo cada explorarla, persona ¿no? entiende, Ujú, explorarla, ujú. por supuesto que sí. Okey, guau. Oye, estoy viendo, te oigo y como que se me prenden lucecitas porque veo posibles intersecciones entre la psicología positiva y el método que nos estás mencionando, por ejemplo, las fortalezas de las personas, ¿no? Que una de las Ujú, cosas que estudia la psicología positiva son las fortalezas de carácter, cuestiones, no sé si estás familiarizado con ellas, pero cuestiones como el amor por el aprendizaje, la capacidad de ujú. perdonar, el aprecio por la belleza, el sentido del humor, y tú al trabajar con las fortalezas de las personas, pues estás
abordando ese tipo de temas, ¿no? Luego pensaba en la resiliencia, que es un tema que se estudia mucho, no solo en psicología positiva, en psicología contemporánea, y esta parte del propósito y sentido de vida, que también son cuestiones que se estudian como factores importantes para una vida plena, la importancia de las relaciones interpersonales. Entonces, muchas de las cosas que mencionas del método coinciden con los hallazgos sobre qué contribuye a tener una vida plena, una buena vida. Seguro, yo no conozco a profundidad, he leído sobre la psicología positiva, pero con base en lo que me mencionas, creo que hay mucho overlap o Sí, sincronía sí, sí, entre las fortalezas que tiene una persona y la canalización adecuada de esas fortalezas. claro. De pronto tengo pacientes con consumo que son pues un poco más agresivos o impulsivos que la norma. Ah, Bueno, podrían ser buenos ¿qué, líderes qué, a lo mejor, ¿no? qué si lo puedes utilizar para impulsar un negocio, Ah, ¿no? claro, tomar riesgos, pero que pueden ser Pero buenos, ¿no? Ajá. exacto, personas que son altamente sensibles, pues ¿qué si te incorporas como parte de tu vida un instrumento musical? Mm, ujú, Eh, en fin, ¿no? O sea, porque podemos utilizar esas fortalezas hacia lugares adecuados. claro, La claro. sensibilidad, la parte a lo mejor un poco más desmedida de impulso, como decimos. eh, en fin, creo que hay que ir encontrando esas partes resilientes también que mencionas, creo que nos van a dar también herramientas para que la persona se sienta mejor. Entonces, definitivamente creo que hay elementos que se pueden como que hay esta interseccionalidad Sí, entre una y la de otra, ¿no? acuerdo. Oye, nada más brevemente, me imagino que la respuesta es que depende, ¿no? Porque, pero te quería preguntar si el tratamiento desde este abordaje suele ser breve, largo, ¿qué puede esperar una Mm, persona con un problema de consumo si empieza a ir con un terapeuta como tú, que tiene un enfoque de control de daños? sí, es una buena pregunta. Mira, hay casos Ujú, que son un poco más duraderos porque hay un montón de dolor de fondo. okey, Sobre todo en los casos de trauma mm, complejo y de personas que enfrentan todas estas capas de dolor que traen desde la infancia, nos va a requerir un poco más de tiempo en no solamente hacerla más fuerte, sino incluso en consolidar un vínculo okey, afectivo seguro. okey. En otros casos, en particular los casos que son más leves, puede ser un tratamiento en donde se manejan más los estresores que conllevan al consumo, como Ah, es que yo no tengo trauma infantil o no ujú, tengo esas experiencias adversas, pero vivo muy tenso en la chamba y por ujú, eso consumo, o okey. trabajo en un despacho de abogados y me Mm, cuesta trabajo decir que no. ujú, Esos casos un poco más leves sí okey, se pueden abordar estrategias conductuales, un poco de asertividad, un poco de límites, un poco de seguridad propia, lidiar con estresores, con el autocuidado, que es el ejercicio, la meditación, mindfulness, etcétera, porque aquí sí tocó un punto bien importante que olvidé decir como base de mi tratamiento. La adicción yo la defino como una especie de autoabandono y lo mm. contrario del autoabandono es el Cuidado, autocuidado. qué bonito. Entonces, no puedo hegemonizar cuánto tiempo dura con cada Claro, persona, pero claro. cuando yo hago una valoración inicial, sí más Ah, o menos ¿sí? digo, ¿Tienes una idea? Okey, sí, por aquí viene la bala, ¿no? Más o okey. menos. Pero no es que toda la vida tengas que ir, como toda la vida hay que ir a grupos, por ejemplo. No, Ajá, okey, no, 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 okey. no. Ay, David, quiero aprovechar que eres el experto y te tengo aquí para preguntarte cosas que muchas veces me pregunto. Por ejemplo, he conocido gente que todo el mundo a su alrededor está preocupada por el consumo de esta persona y la persona dice, no es problema, no es consumo, yo lo dejo cuando quiera, o sea, no es adicción, yo lo dejo cuando quiera. ¿Qué opinas de la negación? O sea, a mí me hace pensar que la negación sí existe cuando veo Claro. eso. ¿Qué opinas de la negación? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tal si toda la familia está preocupada por cómo bebe Juanito, pero Juanito dice, yo estoy bien, ¿qué les pasa? Esa es una gran pregunta. Creo que todos tenemos un grado de negación, es un mecanismo de defensa de lo más primario Ujú, del ser humano. Yo me iría por dos caminos. La primera es, cuando hay negación, pues claro que hay dolor. Las preguntas que yo hago más abiertas ujú,
se orientan justamente a personas que están en lo que llamamos un periodo de Las precontemplación. ¿A qué etapas me del refiero? cambio, ¿no? Ujú, Ajá. ujú. Y ahí entra la entrevista motivacional, hacer preguntas pertinentes para modificar esas barreras y que la persona no caiga en la negación otra ¿Nos vez. puedes dar Ahora, una probadita, un ejemplito de cómo son esas preguntas? sí, ahora te doy un ejemplo. Ajá, Otra cosa que hago en la evaluación, y esto se hace mucho con adicciones, es, yo entiendo que tú tienes tu percepción y tu opinión del consumo. okey. No digo que tienen la razón los demás, pero ¿cuál es la percepción de tu consumo en tu familia, en tu jefe de chamba, Mm, porque así expandes a no solamente la versión claro, que tú te cuentas muchas todo el tiempo. perspectivas, qué interesante. Oye, Sí, ¿sientes que la gente tiende a darse cuenta de cómo los perciben los demás? sí y no. Mm, Yo creo que depende. okey. Yo creo que depende de cada caso. Ujú, Y regresando a la pregunta que me hiciste, son estas preguntas abiertas. En precontemplación necesitamos hacer preguntas abiertas. Si yo te digo, oye Margarita, ¿sabías que el cigarro hace daño? Sí. ujú, Oye Margarita, ¿sabías que tomar te genera problemas? Sí, son preguntas cerradas. claro. Cuando yo me voy un poco más a, oye, ¿qué opinas tú en tu relación con el cigarro? Ujú, ¿De qué te ha servido fumar? ujú, ¿Cuándo sientes que el cigarro se convierte en un problema? ujú, ¿Cómo sientes tú que el cigarro te beneficia o de qué manera ves que afecta a tu salud? ujú. Todas estas son Claro, preguntas abiertas. claro, Dis cuenta, nada fue cerrado. claro. Oye, ya que mencionaste la primera de las etapas del cambio y hablamos del término etapas del cambio, ¿nos podrías hacer aquí un pequeño servicio a la comunidad y explicarnos las etapas del cambio súper rápido? Claro. Bueno, pues dos autores que se apellidan Prochaska y Di Clemente hablan de las etapas de cambio que son cruciales en la identificación del diseño de un tratamiento con adicciones. Ujú, ¿Cuáles son las etapas de cambio? Una es precontemplación. Utilizo un ejemplo, fumar no hace daño. mm, Entonces no estoy listo para hacer un cambio. ujú, La siguiente es contemplación, que es decir, híjole, ¿hará daño el cigarro? Como que será esto un problema para mí o no. Estoy contemplando, pero todavía no estoy tomando ningún tipo de medida, ¿no? La otra es preparación. ujú, Preparación es decir, híjole, sí hablé con mi papá y me di cuenta que el vape es un problemón y como que ya me está afectando. Voy a ir a hacer, probablemente todavía no lo hago, pero ya me estoy preparando ujú. para o meterme al gym verme en el espejo y hablar conmigo mismo. Estoy preparando ya un cambio. La siguiente etapa de cambio es acción. Ya le hablé a Margarita Tarragona a hacer una No, cita, mejor a ya fui David, porque okey. a Margarita no, está Margarita para otras cosas, pero ya le hablé al Sí. psiquiatra porque necesito medicarme, Ujú, quiero empezar a hacer ejercicio, esa es la etapa de acción. ujú, Y la última, quinta etapa es la de mantenimiento. ujú. Ya adquirí una serie de hábitos y de herramientas que me mantienen a flote y estable, entendiendo que la sexta, entre comillas, o con asterisco, es la reincidencia o la recaída, Ah, que todos podemos tener reincidencia y eso también es importante en el enfoque de reducción de daños, que no vemos la reincidencia desde la vergüenza, okey, la vemos como una oportunidad en el camino para volver a ver qué pasó, cómo sucedió y cómo me puedo proteger para no caer en un ciclo adictivo pronunciado de nuevo. okey, okey. Gracias, David. Otras preguntas que tenía por aquí. Me ha tocado tanto con clientes como, sobre todo con gente joven, como en mi vida personal, gente que dice, por ejemplo, que fuma marihuana para la ansiedad porque no quiere que le den medicinas y que es mejor fumar marihuana que tomar medicinas. Eh, Ujú, digo, a lo mejor no se puede generalizar, pero algo de ese razonamiento a mí no me convence. ujú. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que hay un sesgo de pronto en que la medicina es Ujú. mala y la Y es natural, que ujú, es buena. sí, A ver, yo puedo utilizar un fármaco de un psiquiatra de manera muy irresponsable y ujú, hacerme mucho daño, eso claro, no lo puedo dudar. Pero la marihuana también. sí, La marihuana también tiene químicos. ujú, La marihuana interfiere con mi capacidad de memoria, disminuye mi atención, me hace más disperso. Una cosa es tener un consumo recreativo de marihuana, eso sí hay que ver, y otra cosa es tener un consumo problemático de marihuana. ujú, Yo he visto pacientes que, por ejemplo, no tienen un problema con el alcohol, pero tienen muchas secuelas del consumo de mota. ujú. ¿Cómo Entonces, cuáles, para informar al público, como cuáles son? pacientes sumamente desmotivados, Ujú,
pacientes que se sienten más deprimidos, pacientes que por el alto consumo van a estar inatentos, se le pierden las cosas, se le olvidan las cosas, pacientes que tienen brotes psicóticos causados por la marihuana. Ujú, Oye, me imaginé que venían por mí el policía y que me iba a clavar un cuchillo cuando no hay una aparente evidencia de que eso sucede. ujú. En fin, o sea, sí, sí, También puede tener no, consecuencias en el deseo sexual, ¿no? Por lo que he oído. también puede tener consecuencias en el deseo sexual. Yo nada más me iría con la parte importante de no minimizar que la Es marihuana una sustancia. también puede generar adicción y también se pueden desarrollar unas relaciones problemáticas con ella. Ujú, Eso no es decir que toda la medicina es extraordinaria y que la mota es terrible. Nada más, yo estoy hablando, la adicción siempre define por mi relación con eso. okey. Y la marihuana sí, en particular en cerebros adolescentes, Mm, se ha recomendado mucho demorar el experimentar con ella porque habrá posibles secuelas o de brotes que he mencionado, o de pérdida de memoria, pérdida de atención, pérdida de motivación, síntomas depresivos, ujú, etcétera. sí, Entonces, eso de que es inocua y no pasa nada, sí. no la demonizaría, a ninguna sustancia hay que demonizarla, pero tampoco minimizaría los riesgos Sí, que pueden estoy de ser muy acuerdo graves. contigo. He leído, por ejemplo, que no se debe usar antes de los 25 años y pienso, wow, pues mucha gente la consume justo en la adolescencia, ¿no? Y pensando que no pasa nada. Oye, también te quería preguntar, no le entiendo a mi propia letra de que te asiente. Ok. Bueno, quisiera ir más allá del, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es tu especialidad, y preguntarte, ¿tú trabajas exclusivamente con personas con conductas problemáticas o también con otro tipo de dificultades de la vida? No, sí, sí trabajo con otro tipo de ¿Ah, cosas, sí? dado que además, como la adicción va tan acompañado con temas de ansiedad, Mm, temas del estado de ajá, ánimo, temas de trauma, pues tampoco son ajenas a mí estas otras circunstancias del ser humano, ujú, ¿no? ok, Obviamente mi ángulo predominante es adicciones ujú, y probablemente mi ángulo de mercadotecnia también, me conocen por eso, claro. No, y pero no mucha gente, hasta donde yo sé, en México tiene este enfoque. Perdón. Te quería preguntar sobre la adicción a los celulares. Se habla mucho de ella. mm, Em, por lo que yo entiendo de lo que tú me has dicho, como no es solo una sustancia, sino una conducta, mi impresión es ujú, que sí se puede estar adicto a las redes sociales, pero ¿tú qué opinas? híjole, vamos a tener que, en mi opinión, que elaborar hasta especialidades el día de mañana para la problemática, no que eso nos avecina, sino que ya está. Mm, Claro que puede existir adicción a las tecnologías, todavía no se sabe longitudinalmente sí. a qué nos va a llevar esto. Hay un libro extraordinario que se llama Anxious Ahí iba a Generation. preguntar si lo conoces, fabuloso. Y hoy a la hora de la comida se lo estaba recomendando a mi mamá, me parece Sí, fantástico. sí, porque lo que me preocupa ahí es que con esta inmediatez, Sí, el placer eh, del que hablabas, ¿no? Es el placer instantáneo. el dopamine hit, ¿no? Exacto. Y tan inmediato no nos está permitiendo la capacidad de demorar impulsos, demorar gratificaciones, sostener la frustración, Sí, entender el aburrimiento como una fuente de creatividad, así hablando de es. psicología positiva. Ujú, Híjole, va a haber todo un tema al respecto y creo que como padres de familia, ahora que yo soy uno, nos toca mm, mucho trabajar con el ejemplo, pero también restringir sí. o ¿cuál es esta palabra? Dosificar Ujú, el tiempo expuesto a pantallas y empezar a generar en nuestros jóvenes el esparcimiento, la movilidad física, la mm. conexión con los parques, con la gente, Sí. porque de pronto podemos caer en estos factores de riesgo como el aislamiento, el sedentarismo, la inatención, etcétera. Entonces, esto es un temazo que todavía no conozco todas las respuestas, pero sé que ya está muy en auge, ¿no? Se me hace una cuestión interesante en cuanto a este tema del dolor en la raíz de las adicciones, porque me da la impresión que aquí a lo mejor es simplemente el acceso, o sea, que te puedes volver adicto al celular sin tener un dolor previo, ¿no? Por estar desde Sí, muy pequeño expuesto a esta constante estimulación de la que hablabas. ¿No? sí, hay un proceso en adicción bien importante que olvidé mencionar que aplica la tecnología que se llama habituación. Exacto. También es una serie o un conjunto de hábitos repetidos una y otra vez. Ujú. Entonces,
claro que si lo he aprendido desde muy pequeñito, estar pegado a la pantalla, donde el cerebro hace asociaciones rapidísimas Sí, y nuestro cerebro es una esponja, pues empieza a adquirir que esa es la forma regular, cotidiana y predominante de existir. claro. Entonces, pues es un temazo que hasta a mí Sí. mismo se me enchina la piel porque digo, Y ¿dónde, no es dónde vamos a fácil acabar? para las personas con hijos chiquitos como tú. Yo tengo una nietecita de 1 año y ay, em, algo que me gusta de Jonathan Haidt, el autor de La generación ansiosa, es que dice Sí, que la solución es muy difícil que esté en lo individual, en tu familia o mi familia, que tiene que haber acuerdos comunitarios, bien sea ustedes y sus vecinos o la escuela, porque si te dice, pero todos tienen tableta y yo no, pa, pero si nadie puede usar tableta en la escuela de 8 a 2, es mucho más fácil limitar el acceso, ¿no? sí, híjole, ahí entra un dilema muy serio para los papás, ¿no? Porque ¿dónde dibujas la línea? Sí, Y también cómo pones límites cuando hay un tsunami que se llama sociedad que sí, de pronto jala la línea o jala la liga hacia claro, una dirección opuesta. claro. Creo que sí, el esfuerzo tiene que ser comunitario, escolar, Ujú, parental, sí. familiar, y tenemos un enorme reto en nuestras manos con eso, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí. El otro día oía un ponente que hablaba de otra cosa, pero relacionada a otra cosa de tecnología, y decía, no es una época de cambio, es un cambio de época. Y creo que así es, efectivamente. David, rápido, antes de que nos despidamos, te quería preguntar algo. Siempre le pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría? Híjole, buena pregunta. Ahora estoy leyendo un poco de todo. Ujú. Ahora he estado leyendo, me ha interesado un poco el tema de las mujeres que han salido de lugares muy religiosos a lugares más Ah, seculares, qué como por ejemplo interesante. está Yasmín Mohammed, Ah, que tiene un libro que se llama Unveiled ok, y lo qué quiero empezar a bonito, leer. qué interesante. Eh, eh, como estos lugares donde las personas salen de lugares muy rígidos Ajá, a culturas más qué flexibles y que interesante. cuáles son las repercusiones. Ok, qué interesante. Muy bien. Eh, y digo, en tema de adicciones, que es mi área, Sí, pues me quedo mucho con los libros de Gabor Mate, que trabaja mucho desde la visión compasiva de las ok. adicciones, ¿no? El trauma, el dolor, Ujú. la rehumanización de la persona con consumo, etcétera. Qué bonito, qué bonito. Oye, y por último te quisiera pedir un tip o algo que bien sea las personas que nos escuchan que tienen un consumo problemático o conductas problemáticas o alguien que no las tenga. ¿Hay algo que tú crees que se puede probar o hacer basado en el modelo que tú trabajas que pueda contribuir a dar un primer pasito para tener una Mm. mejor relación con una adicción o que se puede traspasar a otras áreas de la vida que nos puede ayudar a vivir más plenamente? Yo me quedaría con dos premisas. La primera es, el dolor no es tu enemigo, el dolor es un mensajero. Mm, Y el dolor es inevitable. O sea, parte de la vida es dolor. Entonces, dejar de luchar con la idea de no sentir dolor va a ser necesario para familiares y para personas que ok. vengan a mi consultorio. Oye, mensajero, ¿a qué te refieres? ¿Mensajero de qué o de quién? De que algo no está Ah, balanceado, ok, algo es un comunicador, así como cuando te lastimas físicamente y hay dolor ok, también a nivel emocional. ok. Y eso entraría entonces con mi segunda premisa, que es la concluyente, que es identificar maneras, sí en la esfera conductual, aquí sí, de canalizar el dolor. Ok. Eh, yo, por ejemplo, noto, por decir un ejemplo sencillo, que como trabajo con mucho dolor, a mí el hacer mucho ejercicio de fuerza y resistencia, Ah, incluyendo ok. pilates, el dolor que absorbo Ajá. se canaliza hacia algún Qué lugar. padre, qué bien, qué bien. David, quiero ser respetuosa de tu Es- tiempo. Perdón, nada más, las personas que quieran saber más de ti, de tu trabajo, contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Creo que Instagram es el mejor medio. Ok, Estoy como dr, como de doctor, punto Romanowski Feiner. Está un poco largo, ok, pero a lo mejor y pueden ustedes incluir, creo que conocen mis apellidos o creo que mandé la liga de mi Instagram, por si perfecto. cualquier cosa. Muy bien, aquí la pondremos. Pues ha sido un placer hablar contigo, conocer sobre este enfoque. Realmente me has abierto la visión y espero que a muchas personas que nos escuchan también. Te agradezco enormemente tu generosidad con tus conocimientos y tu tiempo, David.
No, gracias a ti, a tu audiencia, y ya te quiero conocer en Yo vivo con un café o también, algo. yo también.